Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del calendario académico del periodo 2024-1 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1. Quien les habla, la tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, este espacio de aprendizaje tiene como propósito explicar la actividad sumativa 3, aclarar dudas acerca de la realización de la misma y sobre su contenido. Por otra parte, se dará un breve resumen teórico en la segunda parte de la unidad 2, cuyo tema es terapias de la conducta o del comportamiento. La actividad sumativa 3 tiene como fecha de entrega la semana 8, que inicia el próximo lunes 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 19 de marzo. Recuerden que no hay prórroga para las entregas, pues el lapso previsto para la entrega de las tareas es suficientemente amplio. Ahora vamos a comenzar por explicar los detalles de la actividad sumativa 3, que en esta ocasión consistirá en la realización de un informe interpretativo que evalúa la otra parte de la unidad 2. Recordemos que el propósito de la misma es estudiar los modelos y las técnicas de abordaje cognitivo-conductual para la planificación de estrategias de tratamiento. ¿Qué se va a profundizar? Igualmente, lo que son las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, técnicas de autocontrol, técnicas de adquisición de habilidades, técnicas de relajación, técnicas cognitivas, que en este caso profundizaremos en lo que es la reestructuración cognitiva, las técnicas de afrontamiento y las técnicas combinadas. Con respecto a la estructura de este informe interpretativo, como todo informe debe contener una introducción donde ustedes expliquen pues cuáles son los aspectos teóricos que van a desarrollar dentro del mismo, su desarrollo y su conclusión. Con respecto al desarrollo, este informe interpretativo debe basarse en el análisis de los principios, los lineamientos, las ventajas, las desventajas y las críticas de las terapias de la conducta del comportamiento, especificando pues cuáles son los principios, lineamientos, ventajas, desventajas y críticas de las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, las técnicas de autocontrol, las técnicas de adquisición de habilidades y de relajación en lo que corresponde a las técnicas puramente conductuales. Asimismo, profundizarán en lo que son los principios, lineamientos, ventajas, desventajas y críticas de las técnicas cognitivas, de reestructuración cognitiva, de afrontamiento y combinada. Asimismo, van a describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada técnica en el área clínica. Para desarrollo de este informe, deben describir en la introducción una breve referencia acerca de la importancia de conocer y manejar los principios y lineamientos de la variedad de técnicas de intervención en psicología clínica desde el enfoque cognitivo-conductual. Posterior a ello, deben realizar, por supuesto, la lectura basada en los distintos manuales de técnicas de terapia y modificación de conducta. Yo les dejé algunos materiales que son bastante extensos, pues allí tienen la base del material bibliográfica para la realización de este informe interpretativo. Ahora bien, las disposiciones de forma que deben contemplar este informe interpretativo es la portada institucional, una página. Recuerden que la portada institucional debe
estar escrito en letra Arial 12, al igual que todo el trabajo. Esta portada institucional no debe contener ningún tipo de imágenes. Debemos apegarnos a la estructura que pide la universidad. Van a tener una amplitud de 10 a 12 páginas de desarrollo, considerando que la información es bastante extensa. Aquí, al igual que en los trabajos anteriores, se les sugiere que ustedes puedan realizar algún cuadro sinóptico para la agrupación de todas esas técnicas que ustedes van a desarrollar y sobre todo haciendo énfasis en el ejemplo práctico para cada una de las técnicas. Se va a contemplar si desarrollaron todos los temas indicados, deben seguir las normas de realización de trabajos de pregrado de la universidad. Ya saben que ese material está alojado cuando ustedes ingresan a su usuario antes de ingresar a las asignaturas, pues en la parte inferior derecha. Todo el trabajo debe estar escrito en letra Arial 12, margen justificado, con un interlineado de 1,5 y en formato institucional. Cuando se habla del formato institucional es que este debe contemplar un margen superior e izquierdo de 4 centímetros derecho e inferior de 3 centímetros. Con respecto a los criterios para la evaluación de este informe interpretativo, se va a evaluar con especial énfasis la introducción, es decir, que ustedes escriban cuál es el objetivo de la tarea y la tesis central y la argumentación que se les pide inicialmente. Se va a evaluar la calidad de la información, es decir, que toda la definición de los principios, los lineamientos, las ventajas, desventajas y críticas sean acordes a lo que plasma la literatura especializada. Que la información esté bien organizada, que realicen las conclusiones respectivas a este tema, que se incluyan diagramas e ilustraciones, por eso les hacía la referencia que estos diagramas e ilustraciones, más que incorporar dibujos de las técnicas, pues pueden hacer sus propios cuadros sinópticos bien bonitos, de manera creativa, y eso se contemplará como parte de este elemento de la rúbrica. Y por supuesto, la redacción y la ortografía. Como ya señalé al inicio, esta tarea tiene como fecha de entrega a partir del 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo su fecha límite el martes 19 de marzo, sin penalización en la calificación por entrega dentro de esa fecha límite. Con esta explicación, damos por concluida esta primera parte de la explicación de la actividad sumativa 3. Ahora vamos a pasar a la explicación de lo que es el objetivo de la unidad 2, que en este caso seguimos en la misma unidad 2, siendo el tema terapias de la conducta del comportamiento, siendo su competencia general u objetivo describir las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, así como las técnicas de autocontrol, de adquisición de habilidades, de relajación. Asimismo, reconocer las técnicas cognitivas de reestructuración cognitiva, de afrontamiento y combinadas. Como ya hicimos bastante énfasis en la clase pasada en lo que son las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y en el condicionamiento encubierto, en esta oportunidad vamos a hacer énfasis en lo que son las técnicas de autocontrol, las técnicas de adquisición de habilidades, las técnicas de relajación y por supuesto las técnicas cognitivas. Para comenzar este resumen teórico, quiero comenzar hablando de lo que son las técnicas para la adquisición de habilidades de enfrentamiento. Estas técnicas para el entrenamiento en habilidades de enfrentamiento surgen como una alternativa al principio del contracondicionamiento y de la desensibilización sistemática.
Entre ellas tenemos la inoculación al estrés. Esta técnica de inoculación al estrés tiene por objetivo desarrollar y dotar a los sujetos o pacientes de habilidades y destrezas que les permitan disminuir o anular la tensión y agitación fisiológica y sustituir las antiguas interpretaciones negativas por un arsenal de pensamientos positivos de afrontamiento al estrés. La inoculación al estrés ha evolucionado desde su desarrollo inicial como un procedimiento relativamente específico y de carácter preventivo, centrado en habilidades cognitivo-conductuales, de relación y cognitiva, para el tratamiento general de las fobias hasta abarcar su aplicación a un amplio número de problemas y terminar convirtiéndose en un procedimiento general o tratamiento multicomponente de amplio espectro para intervenir en problemas relacionados con el enfrentamiento y el manejo de situaciones aversivas, por ejemplo, con los pacientes oncológicos, con lo que presentan estrés postraumático. En el caso de los pacientes que tienen diagnóstico de agorafobia, miedo a hablar en público, ludopatías, entre otros. Las bases teóricas sobre las cuales se apoya la inoculación al estrés es el modelo transaccional del estrés y del afrontamiento de Lazarus y Feldman, el modelo de Murphy de afrontamiento y el principio de determinismo recíproco de Bandura. ¿Cómo es el procedimiento o los lineamientos de la inoculación al estrés? Esto, como modelo general de tratamiento, tiene por objetivo el entrenamiento del paciente en el manejo y aplicación del conjunto de técnicas que lo integran, con la particularidad de que el paciente puede seleccionar aquellas que le permitan controlar exitosamente todas aquellas futuras situaciones que pueden ser evocadoras de ansiedad o productoras de estrés. Para este proceso, en el que el terapeuta tiene que elaborar el programa para la reducción y prevención del estrés, Meichenbaum da una serie de orientaciones sobre distintos aspectos a fin de garantizar el éxito y que se distribuyan en las distintas fases de la que consta el procedimiento estándar. Así que hablemos de cuáles son las orientaciones generales para la elaboración de programas de intervención basados en la terapia de inoculación al estrés. Primero, hay que analizar detenidamente cuáles son todas aquellas cosas que hay que enseñarle al paciente. Evaluar cuidadosamente a fin de identificar cuáles son aquellos factores intra o interpersonales que impiden o dificultan la práctica de las habilidades de afrontamiento. Contar no solamente con el paciente, sino con otras personas significativas de su más cercano entorno. Tener en consideración tanto los factores cognitivos como los afectivos. Seleccionar las tareas de adiestramiento en forma cuidadosa. Adiestrar al paciente en la generalización. Orientar el adiestramiento de cara al futuro a fin de prevenir las recaídas. Si es posible, trabajar tanto en distintos ambientes como con diferentes terapeutas y tareas. Asegurarse que la información dada al paciente sobre la utilidad del adiestramiento es asimilada por éste. La duración del entrenamiento va a depender de un criterio basado en la actuación del paciente y no de un número de sesiones prefijado con anterioridad. Todas estas orientaciones también son aplicables al resto de las personas que proporcionan apoyo al paciente. Ahora, hablemos de lo que son las distintas técnicas de relajación. Entre algunas tenemos pues la relajación progresiva o la relajación muscular progresiva de Edmond Jacobson, que en el año 1929, es un poco
la base de estas terapias, publicó un libro titulado Relajación Progresiva, en el cual describía su técnica de relajación muscular profunda, la que afirmaba no requería imaginación, fuerza de voluntad ni sugestión. Esta técnica está basada en la premisa de que las respuestas del organismo a la ansiedad provocan pensamientos y actos que generan tensión muscular. Esta tensión fisiológica, a su vez, aumenta la sensación subjetiva de ansiedad. En este sentido, la relajación muscular profunda reduce la tensión fisiológica y es incompatible con la ansiedad. El hábito de responder de una forma anula el de responder de otra. Esta técnica de relajación progresiva se ha conseguido excelentes resultados en el tratamiento de la tensión muscular, tiene una amplia aplicabilidad en los trastornos de ansiedad, del insomnio, la depresión, la fatiga, en las dolencias crónicas como el colon irritable, los espasmos musculares, el dolor de cuello y espalda, la hipertensión, las fobias moderadas y el tartamudeo. ¿Cuál es el tiempo de entrenamiento de esta técnica? Pues se sugiere un entrenamiento durante 1 o 2 semanas en sesiones de 15 minutos diarios. En el caso de que la mayoría de las sesiones psicológicas tienen una frecuencia mínima de una vez por semana, pues entonces se ampliaría un poco este ámbito de 15 minutos. En lugar de 15 minutos puede alargarse hasta 30 minutos. ¿Cómo se realiza esta técnica? Y esto lo pueden encontrar en los distintos manuales o en los distintos abordajes que se realizan tanto de los trastornos de la ansiedad como de los trastornos depresivos bajo el enfoque cognitivo-conductual. La mayoría de las personas suele desconocer cuáles son los músculos que están tensos de una forma crónica. En este sentido, la relajación progresiva va a proporcionar el modo de identificar estos músculos o grupos de músculos y de distinguir entre esa sensación de tensión y de relajación profunda. Se trabajan 4 grupos principales de músculos. El primero, los músculos de la mano, del antebrazo y los bíceps. Segundo, de la cabeza, cara, cuello, hombros, frente, mejillas, nariz, ojos, mandíbula, labios y lengua. Se prestará especial atención a los de la cabeza, ya que desde el punto de vista emocional, la mayoría de los músculos importantes están situados en esta región. El tercer grupo de músculos es el del tórax, de la región estomacal y de la región lumbar. Y el cuarto de los muslos, glúteos, pantorrillas y pies. Se aconseja practicar la relajación sentado en una silla y procurando que la cabeza esté apoyada de alguna superficie. Cada músculo o grupo de músculos se tensa de 5 a 7 veces, de 5 a 7 segundos y luego se relaja de 20 a 30. Es conveniente repetir el proceso por lo menos una vez. Si después de la repetición alguna área permanece todavía tensa, podría reiterarse el ejercicio completo hasta 5 veces más. Las siguientes autoinstrucciones pueden resultar de utilidad cuando no se halle especialmente tenso. Libero la tensión de mi cuerpo, alejo la tensión, me siento en calma y descansado, me relajo y libero los músculos. Dejo que la tensión se disuelva poco a poco. Ahora, dentro de las técnicas de relajación también podremos aplicar algún ejercicio, una técnica de respiración. Recordemos que para poder relajarnos debemos entrenar al paciente en ese proceso de respiración. Los ejercicios de respiración han demostrado también ser muy útiles para reducir la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la tensión muscular y la fatiga.
Se suele utilizar en el tratamiento y la prevención de la apnea del sueño, la hiperventilación, la respiración superficial y la frialdad de manos y pies. ¿Cuál es el tiempo de entrenamiento de esta técnica? Mientras que en un ejercicio puede aprenderse en cuestión de minutos y esperar y experimentar los resultados de forma inmediata, es probable que los efectos profundos del ejercicio no se aprecien plenamente hasta después de varios meses de práctica persistente. Se entrena en la respiración natural completa en todo este proceso de enseñar al paciente como si fuesen ejercicios de yoga hasta que se convierte en un acto automático. Se comienza a pedirle al paciente que se ponga en una posición cómoda, puede ser de pie o sentado, concentrarse en su respiración por la nariz. Al inspirar, debe llenar primero las partes más bajas de sus pulmones. El diafragma presionará su abdomen hacia afuera para permitir el paso del aire. En segundo lugar, llenar las partes medias de los pulmones, mientras que la parte inferior del tórax y las últimas costillas se expanden ligeramente para acomodar el aire que hay en su interior. Por último, llenar la parte superior de los pulmones mientras eleva ligeramente el pecho y sume el abdomen. Estos 3 pasos pueden desarrollarse en una única inhalación suave y continuada que puede llevarse a cabo con un poco de práctica en pocos segundos. Se le pide al paciente que mantenga la respiración algunos segundos. Al expirar, se le pide que lo haga muy lentamente, contrayendo el abdomen ligeramente, levantando de manera suave a medida que los pulmones se vacían. Cuando ya se haya realizado la expiración completa, relajar el abdomen y el tórax. Al final de la fase de inhalación, elevar ligeramente los hombros y con ellos las clavículas, de modo que los vértices más superiores de los pulmones se llenen nuevamente de aire. Ahora, otra de las técnicas de relajación conocidas es el entrenamiento autógeno de Schultz. El entrenamiento autógeno es un programa sistemático para enseñar al cuerpo y a la mente a responder de una forma equilibrada y eficaz las órdenes verbales de la relajación y regresar a un estado normal de equilibrio. Este es uno de los métodos más amplios y eficaces de reducción del estrés crónico. El autor que desarrolla este entrenamiento autógeno es llamado Johannes Schultz, fue un psiquiatra berlinés que descubrió que se puede crear un estado muy parecido al trance hipnótico solamente pensando en la sensación de pesadez y de calor a nivel de las extremidades. Básicamente, lo único que hay que hacer es relajarse, no distraerse, ponerse cómodo y concentrarse pasivamente en fórmulas verbales que sugieran calor y pesadez en los miembros. Las fórmulas verbales de Schultz corresponden a 3 clases principales de ejercicios: los estándar, que se refieren al cuerpo; los de meditación, que se refieren a la mente; y los especiales, dirigidos a normalizar los problemas específicos. Estos ejercicios pretenden contrarrestar las respuestas de lucha o huida o el estado de alarma que aparece ante el estrés físico o emocional. El primero de ellos incluye el aspecto de la sensación de pesadez y proporciona la relajación de los músculos estriados del cuerpo, es decir, los músculos voluntarios que utilizamos para mover los brazos y las piernas. El segundo se concentra en el tema de la vasodilatación periférica, hacia el decir, mi mano derecha está caliente. Los músculos de fibra lisa que controlan el calibre de los vasos sanguíneos de la mano se relajan.
con lo que permiten que fluya mayor cantidad de sangre a esta zona. Este proceso contrarresta la llegada masiva de sangre al tronco y a la cabeza, que se produce de forma típica en la relación de lucha o huida que se presenta ante situaciones de estrés. El tercero tiene por objeto normalizar la actividad cardíaca y consiste simplemente en decir: mis latidos cardíacos son correctos. El cuarto ejercicio de este grupo regula el aparato respiratorio. La fórmula verbal para ello es: me siento respirar. El quinto ejercicio estándar relaja y calienta la región abdominal. Mi plexo solar está caliente. El último ejercicio sirve para reducir el flujo de sangre que acude a la cabeza y lo consigue con la siguiente sugestión: mi frente está fría. Este entrenamiento autógeno ha resultado eficaz para tratar los trastornos del aparato respiratorio como la hiperventilación y el asma, del aparato digestivo como el estreñimiento, los trastornos gástricos como las gastritis, las úlceras, los espasmos, los trastornos del aparato circulatorio como la taquicardia, la arritmia, la tensión, la frialdad en las extremidades y los dolores de cabeza vasculares, así como el sistema endocrino en lo que corresponde a los problemas de tiroides. Es igualmente útil para reducir la ansiedad generalizada, la irritabilidad y la fatiga. Puede utilizarse también para reducir o modificar las reacciones al dolor, para aumentar la resistencia, el estrés y para reducir o eliminar los trastornos del sueño. ¿Cuáles serían las limitaciones o las contraindicaciones? No es recomendable a los niños menores de 5 años, a, a las personas con trastornos mentales o afectivos severos, ni a aquellos que carezcan de motivación. Se recomienda que antes de empezar estos ejercicios se realice una revisión médica. Ahora, hablemos en particular de lo que es la terapia cognitivo-conductual de manera general, para poder pasar a explicar en detalle lo que son las técnicas utilizadas dentro de la terapia cognitiva. La terapia cognitivo-conductual es un modelo de tratamiento de diversos trastornos mentales que trabaja ayudando al paciente a que cambie sus pensamientos, sus emociones, sus conductas y sus respuestas fisiológicas disfuncionales, como ya pudimos ver en el caso de relajación, por otras más adaptativas para ayudar a combatir sus dificultades. Este modelo está conformado por un grupo de intervenciones que se ponen en práctica luego de una exhaustiva evaluación de las características biopsicosociales del paciente y que tiene en cuenta el visto bueno, compromiso y colaboración del mismo paciente y sus cercanos. Este modelo de psicoterapia es estructurado, es activo y está centrado en el problema. El tratamiento dura normalmente entre 10 y 20 sesiones. Los pacientes experimentan a menudo una reducción considerable de los síntomas después de 4 a 6 semanas de tratamiento. En primera instancia, se guía inicialmente a los individuos a monitorear y a reconocer los pensamientos automáticos negativos, a investigar cómo estos pensamientos dan lugar a pensamientos, conductas y sensaciones somáticas desagradables e inadecuadas. Luego, se ilustra a los pacientes acerca de cómo examinar la exactitud y la utilidad de dichos pensamientos, a ponerlos a prueba empíricamente, a arriesgarse para encontrar un nuevo tipo de refuerzo y a generar cogniciones más equilibradas y adaptativas. Además de aprender a modificar estas cogniciones distorsionadas, se exhorta a los pacientes a caracterizar y modificar creencias centrales e intermedias, que son las bases de esos pensamientos automáticos.
¿Cuáles son los objetivos de la terapia cognitivo-conductual? Estos tienen como objetivo central disminuir el pensamiento disfuncional y consta de 3 elementos básicos. La triada cognitiva, los esquemas negativos y las distorsiones cognitivas. Con respecto a las triadas cognitivas, esto se refiere a los patrones de ideas y actitudes negativas de sí mismo, del mundo y del futuro. Los esquemas negativos, patrones de pensamiento estables y duraderos, que representan las generalizaciones de una persona acerca de experiencias pasadas y de esta manera juzga el presente y el futuro. Y las distorsiones cognitivas, tales como la inferencia arbitraria, abstracción selectiva, sobregeneralización, magnificación, minimización, personalización y pensamiento dicotómico. Esta terapia cognitivo-conductual tiene también como finalidad incrementar las habilidades de autocontrol, optimizar la capacidad de resolución de problemas, mejorando las tasas de reforzamiento positivo y aumentando las habilidades sociales e interpersonales. Ahora, con respecto a lo que son las terapias puramente cognitivas, hablaremos en detalles de algunas de ellas. Vamos a comenzar con que las sesiones terapéuticas basadas en el enfoque cognitivo deben comenzar con un relato sobre el estado de ánimo actual del paciente, independientemente de las reacciones que haya podido tener en las sesiones terapéuticas anteriores. Ponerse al día acerca de las experiencias que ha tenido el paciente desde la última sesión y determinar la agenda para la sesión terapéutica actual. La agenda debe ser específica y concreta, por ejemplo, pensamientos automáticos que se experimentan en la reunión con X y cómo el paciente respondió ante ellos. Debe incluir detalles que se dejaron pendientes de la última sesión, además de revisar las tareas que se le asignaron al paciente. El establecer una agenda al principio de cada sesión de terapia ayuda a asegurar que el tiempo disponible para esta se utilice del modo más provechoso. También determinar una agenda provee de una estructura para las sesiones, lo que a veces en sí mismo puede ser terapéutico. Por ejemplo, cuando se trabaja con pacientes deprimidos. Además, la actividad de programar la agenda involucra de manera activa al paciente para determinar el rumbo de cada una de las sesiones. Por lo tanto, aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. Después, el terapeuta debe producir la retroalimentación con respecto a las tareas que se le asignaron al paciente. ¿Se llevaron a cabo con éxito? ¿Cuáles obstáculos sí los hubo? Por ejemplo, pensamientos automáticos se encontraron. ¿Qué aprendió el paciente a partir de las tareas? Después se debe atender a asuntos específicos que se enlistaron en la agenda. El terapeuta debe proponer diversas estrategias de aproximación para cada problema y dejar que el paciente tome la última decisión en cuál estrategia utilizar. Por ejemplo, se debería utilizar role-playing o alguna técnica conductual. Después que se han atendido los temas de la agenda en colaboración con el paciente, se debe decidir acerca de la tarea o tareas que el paciente llevará a cabo y se deben anticipar y atender las dificultades potenciales, bien sea cognitivas o ambientales. Aaron Beck, que fue uno de los propulsores de la terapia cognitiva, propone que el uso de cápsulas de resumen muchas veces ayuda a lo largo de la sesión. Sugieren que el terapeuta resuma los temas más importantes que deben cubrirse en la sesión después que se ha terminado la agenda. También recomiendan un intermedio durante la sesión para que el terapeuta reseñe los puntos más importantes que se han cubierto hasta entonces. Además, aconsejan que ya sea el terapeuta o el paciente después en el curso de la terapia, resuman la sesión hacia el final de la misma. Ahora, ¿cuáles son algunas de las técnicas de la terapia cognitiva?
se tiene identificar y vigilar los pensamientos automáticos. Dentro de este objetivo se tiene la técnica conocido como el interrogatorio directo, la imaginación, el role-playing, los cambios de estado de ánimo durante la sesión y el registro del pensamiento disfuncional. Identificar las suposiciones subyacentes. En este sentido, se va a trabajar o se trabaja con la técnica de la flecha descendente. Con respecto al objetivo de someter a prueba y desafiar los pensamientos automáticos, pues se ayuda al paciente a evaluar de manera racional las creencias. Las 3 preguntas son: ¿cuál es tu evidencia para que corrobore o que afirme ese pensamiento que estás teniendo? ¿Existen explicaciones alternativas? ¿Qué pasa si resulta cierto? ¿Cuáles son las verdaderas implicaciones? Asimismo, se debe enseñar al paciente a nombrar la distorsión, se debe realizar este registro del pensamiento disfuncional, caracterizar las ventajas, las desventajas, preguntarle acerca de otras personas, redefinir, exageración, usar el humor y la imaginación. Ahora, con respecto a todas aquellas técnicas que tienen que ver con identificar y vigilar los pensamientos automáticos, el interrogatorio directo es la técnica más directa para preguntarle al paciente: ¿qué pensamientos ocurren cuando te encuentras dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una reacción emocional? Si el paciente no puede recordar pensamientos específicos, entonces el terapeuta puede enfocar la atención sobre cómo se sentía el paciente como medio para indagar los pensamientos de éste. La técnica conocida como imaginación, en esta el terapeuta puede utilizarla para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos. Por ejemplo, el terapeuta puede preguntar acerca de cualquier imagen que el paciente haya experimentado dentro de la situación de interés, o le puede pedir al paciente que imagine vívidamente estar dentro de una situación o que reviva un suceso reciente que provocó una reacción emocional. Con respecto a la técnica denominada role-playing, es una técnica que se puede utilizar para despertar pensamientos automáticos, es hacer que paciente y terapeuta hagan un roleplay de una situación con carga emocional. Con respecto a los cambios de estado de ánimo durante las sesiones, esto ofrece una oportunidad para identificar las cogniciones o los pensamientos problemas. Al notar cualquier cambio abrupto en el estado de ánimo o conducta del paciente, el terapeuta debe detener la sesión y pedirle que relate las cogniciones experimentadas antes o junto con el cambio en el afecto. El registro del pensamiento disfuncional, pues una vez que el paciente es capaz de identificar los pensamientos automáticos, se le pide que les preste atención y que los registre junto con las emociones asociadas en el registro de pensamiento disfuncional, ya sea en el momento en que se dé un suceso con carga emocional o de manera retrospectiva en la sesión de terapia. El registro del pensamiento disfuncional es una forma en la cual existen varias columnas para que el paciente registre la situación que precipitó un periodo de angustia o afecto negativo, la intensidad del afecto que se sintió en una escala de 0 a 100, los pensamientos automáticos que experimentó y el grado de creencia del paciente en ellos, calificados en una escala de 0 a 100. Esto le enseña al paciente cómo revisar su afecto, identificar los pensamientos automáticos y ver la relación de estos con las emociones. Ahora, ¿cómo se hace para identificar las suposiciones subyacentes? En este objetivo se utiliza la técnica de la flecha descendente. Además de enseñarle al paciente cómo identificar pensamientos automáticos, el terapeuta le ayuda a descubrir las creencias subyacentes a estos. Terapeuta y paciente juntos exploran el significado de los pensamientos automáticos del paciente mediante la técnica de flecha descendente. En esta técnica,
el terapeuta utiliza los pensamientos automáticos del paciente acerca de una situación en particular como punto inicial y pregunta acerca de cada uno. ¿Qué pasaría si eso fuera cierto? ¿O qué significado tendría que eso fuera cierto? O si eso fuera cierto, ¿por qué te inquietaría? Por ejemplo, un paciente puede tener el pensamiento automático acerca de una cita en que la persona estuviera particularmente silenciosa. Ella no me habló, no disfruta de mi compañía. La flecha descendente con el tiempo revelaría que lo que esto significa para el paciente es que por lo tanto a él nadie lo quiere. La idea es que al hacer estas preguntas de manera repetida, a la larga revelará la creencia irracional subyacente a los pensamientos automáticos. Ahora, ¿cómo se someten a prueba y se desafían los pensamientos y suposiciones automáticas? En primer lugar, debe enseñársele al paciente a evaluar de manera racional las creencias. Estas son las 3 preguntas. Algunas técnicas cognitivas se dirigen a modificar el pensamiento disfuncional del paciente. Una vez que se han identificado los pensamientos automáticos y las suposiciones desadaptativas, una manera es hacer que el paciente evalúe la validez, racionalidad y adaptatividad de sus creencias. Por lo general, los terapeutas cognitivos emplean 3 preguntas básicas para ayudar al paciente a evaluar de manera racional sus creencias. ¿Cuál es la evidencia en favor y en contra de la creencia? ¿Cuáles sea cualquiera de las explicaciones alternativas para el suceso u otras maneras de verla? Aun si la creencia es verdadera, ¿cuáles son las implicaciones reales para el paciente? Es importante enseñar al paciente a nombrar la distorsión. Otra técnica cognitiva que se utiliza para modificar las cogniciones desadaptativas es enseñarle a identificar sus distorsiones cognitivas. Así, el terapeuta debe definirle al paciente los tipos de distorsiones o asignarles lecturas relevantes como tarea para irlo familiarizando con las categorías de los errores cognitivos comunes. Identificar que ha sucedido un error cognitivo es el primer paso para corregirlo. Además, el terapeuta puede pedir entonces al paciente que genere una respuesta racional con base en su conocimiento acerca del tipo de error de pensamiento que se hizo. Asimismo, debe continuar haciéndose el registro del pensamiento disfuncional para desafiar el pensamiento irracional. Además de registrar las situaciones específicas evocadoras de emoción y los pensamientos automáticos asociados, se le pide al paciente que genere una respuesta racional a cada uno de los pensamientos automáticos. Por ejemplo, en el caso anterior del paciente que se mencionó antes y que tuvo una cita con una persona silenciosa, que proponga otras razones para la conducta reservada de su cita. El terapeuta también le podría pedir que buscara evidencia de que de hecho le agradó a ella, por ejemplo, ella estuvo de acuerdo en volver a salir. Después que se generan y registran las respuestas racionales, se le pide al paciente que recalifique la intensidad de sus emociones negativas y el grado de creencia en su pensamiento automático negativo. Se debe explorar o caracterizar las ventajas y desventajas, y esto consiste en pedirle al paciente que examine las ventajas y desventajas de aferrarse a una creencia en particular. Con frecuencia es útil para lograr que se den cuenta de que aun si esta pudiera ser verdadera o funcional dentro de ciertas situaciones, esto no siempre ocurre. Con respecto a la técnica conocida como redefinición, un problema implica hacer que el paciente sea más específico al definir un problema y enunciarlo en términos de su propia conducta. Generalmente, esto ayuda a revelar las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, se le pide a un paciente que evite entrar a una situación debido al miedo a hacerse pedazos, que especifique hacerse pedazos. Se refiere a sentir ansiedad crónica, un estado que él admite que, aunque es displacentero, de hecho es soportable. Dentro de la terapia cognitiva también es importante apelar al uso de la exageración y el sentido del humor.
cuando se usan de manera sensata, pueden ayudar a ilustrar la naturaleza ilógica e irracional de la creencia del paciente. En esta técnica se debe ser pues sumamente respetuoso. Con respecto a la imaginación, se puede utilizar para someter a prueba y desafiar las suposiciones y pensamientos automáticos, y consiste en pedirle al paciente que visualice una escena particularmente angustiante y que le dé un final positivo. Esto es útil en particular para los pacientes ansiosos que con frecuencia experimentan ansiedad anticipatoria a través de imágenes angustiantes. Ahora, ¿cuáles son otras técnicas de la terapia cognitiva, pero que tienen una clara base conductual? Recuerden que muchas de las técnicas que vamos a encontrarnos desde la terapia cognitivo-conductual pues son una integración de ambos enfoques. Se tiene la programación de actividades, por ejemplo, que es una técnica conductual que utilizan con frecuencia los terapeutas cognitivos, en especial con pacientes depresivos. Se les llama programación de actividad o la activación conductual. Primero se le pide a los pacientes que lleven un registro hora por hora de sus actividades y que las identifiquen de acuerdo al grado de placer, ansiedad y destreza que se experimentó durante cada una de ellas en una escala de 10 puntos. Entonces se le pide al paciente que se involucre en actividades específicas y que vigile cualquier pensamiento o sentimiento que ocurran mientras lo hace. La programación de actividades se hace junto con el paciente y logra varias metas. Primero, al obtener que el paciente se involucre en actividades que evitaba antes, se interrumpen las meditaciones y preocupaciones negativas y se pueden reintroducir las fuentes de placer, autovalía y sentido de control sobre el ambiente. Además, participar en actividades programadas puede combatir los puntos de vista distorsionados del paciente acerca de sí mismo como incompetente, incapaz o defectuoso, facilitando con ello el cambio cognitivo. También las tasas de destreza y placer del paciente se pueden utilizar para desafiar las cogniciones distorsionadas como ya no disfruto de nada, no puedo lograr nada o nada de lo que hago me hace sentir mejor. Cuando se utiliza la programación de actividades, el terapeuta deberá señalarle al paciente que la meta inmediata es intentar adherirse al programa. No es el alivio de los síntomas lo que con frecuencia sigue el incremento en actividad. Además, terapeuta y paciente deben intentar anticipar los obstáculos potenciales para poder completar las actividades programadas. Estos se deben tomar en cuenta durante la sesión terapéutica. La programación de actividades provee estructura y también información útil al terapeuta en cuanto a lo que realmente hace el paciente fuera de las sesiones y cuáles sucesos se asocian con un estado de ánimo positivo, negativo, ansiedad, sentido de destreza y placer, entre otros. En su momento, esta información se puede incorporar dentro de subsecuentes actividades programadas. Ahora, otras de las técnicas conductuales aplicadas dentro de la terapia cognitiva es la asignación de tareas en grados. Asignar tareas en grados implica hacer que el paciente intente alcanzar una meta, ya sea a través de comenzar con una tarea relativamente fácil o mediante separar tareas complejas en partes pequeñas. Con frecuencia, las tareas no hechas o que se evitan se asocian con pensamientos automáticos tales como nunca lo terminaré. Es demasiado difícil. No seré capaz de hacerlo. Para contrarrestar el efecto de interferencia de estos pensamientos automáticos, el terapeuta le debe ayudar al paciente a dividir una tarea completa en muchas partes más pequeñas y manejables. Paso a paso se incrementa la dificultad de las tareas asignadas. Otras de las técnicas utilizadas dentro de la terapia cognitiva es el ensayo conductual y cognitivo, el role-playing y el modelamiento. Modelamiento es una técnica para implantar conducta. El ensayo conductual y el role-playing se utilizan para practicar habilidades o técnicas que el paciente utilizará después en situaciones de la vida real.
También puede utilizar en conjunto con técnicas de modelamiento. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una meta pero no sabe cómo lograrla, el terapeuta puede moldear o modelar una conducta apropiada para la situación problemática. Entonces, el paciente puede practicar la conducta en la sesión y, si es necesario, revisarla con base en la retroalimentación del terapeuta. El ensayo cognitivo, es decir, hacer que el paciente imagine cada paso involucrado en completar una tarea en particular, también puede ser útil para hacer que el paciente lleve a cabo una tarea. Así, el ensayo conductual y cognitivo, el roleplay y el modelamiento pueden ayudar a preparar al paciente para involucrarse en situaciones y conductas antes evitadas. Además de proporcionar entrenamiento en habilidades, estas técnicas pueden proveerle al paciente una oportunidad para evaluar cualquier pensamiento automático que surja de las situaciones. Ya para ir cerrando, voy a hablar de lo que es la terapia de exposición, que es una técnica bastante utilizada en la práctica clínica. En la terapia de exposición se le asignan a los pacientes ansiosos actividades que producen ansiedad y se les piden que vigilen sus pensamientos o cualquier imagen que pueda experimentar, junto con los cambios en su nivel de ansiedad. Estos ejercicios implican pedirle a los pacientes que permanezcan en la situación productora de ansiedad por periodos de tiempo cada vez más largos. El primer paso es que paciente y terapeuta generen una jerarquía en grados o lista por grado de situaciones temidas o fóbicas que refleje todo el rango de situaciones que el paciente evita en la actualidad. Deben comenzar con situaciones que producen solo una ansiedad leve y terminar con las que evoquen ansiedad extrema. Se debe tener cuidado al definir los elementos en la mitad de la jerarquía para que sean relevantes para las preocupaciones del paciente y se definan de manera precisa. Se debe asociar cada paso en la jerarquía con un incremento equivalente en la ansiedad. Es importante identificar los factores que afectan el nivel de ansiedad que experimenta el paciente en situaciones temidas específicas. Por ejemplo, qué es lo que facilita al paciente el tolerar una situación o qué es lo que se le dificulta, para que este conocimiento pueda utilizarse al diseñar tareas prácticas para el paciente. La exposición se debe graduar, repetir y prolongar tanto como sea posible y las tareas se deben especificar claramente con anticipación. Los ejercicios de tareas son una parte integral de la terapia de exposición, dado que le permiten a los pacientes desarrollar la confianza de enfrentar el estímulo temido y pueden acelerar el movimiento ascendente en la jerarquía. De preferencia, el paciente desempeña estos ejercicios a solas. Sin embargo, el terapeuta puede acompañarlo al principio si es necesario. Esto para modelar estrategias de manejo de situaciones o para dar apoyo. Cuando se utilizan procedimientos de exposición, el terapeuta debe estar a la expectativa de signos de evitación cognitiva durante las sesiones de exposición, es decir, una especie de desprendimiento mental con respecto al ejercicio. En general, para que sea efectiva, la exposición necesita evocar ansiedad en el paciente. Si un paciente ignora los aspectos angustiantes, entonces la exposición resultará ineficiente. Esta terapia de exposición se puede hacer individual o grupal, puede ser en vivo o imaginaria y si es necesario, como en el caso de las fobias, puede ser en periodos de tiempo cortos o largos. Con esta explicación de cada una de estas técnicas, como pueden ver, son bastante extensas, amerita una lectura detallada, hacer resumen de los elementos más importantes con respecto a los lineamientos de aplicación, cuáles son los principios que rigen cada una de las técnicas, cuáles son las ventajas en su aplicación, cuáles son las ventajas, cuáles son las críticas o las contraindicaciones. Entonces, esta tarea del informe interpretativo también conlleva su grado de complejidad al momento de sistematizar la información. Con esta explicación damos por concluido este tercer encuentro síncrono para la asignatura Teoría de los Tratamientos 1. Muchas gracias por su atención.